Esta es la prueba definitiva. Nos vamos 4 personas con el maletero lleno y nos vamos a Portugal. Esto es lo que realmente consumo un Mercedes CLA 250 Plus en condiciones reales de vacaciones. Ponemos el reset a cero y salimos. Algeciras con destino al Algarve, en el sur de Portugal. Haremos una paradita en Alcalá de los Gazules para comprar unos quesos payollos. Después haremos una parada en el aeropuerto de Sevilla para recoger a mi pareja y seguiremos con destino hacia Portugal. En el trayecto hemos ido a una velocidad media de unos 120-130 kilómetros hora. Siempre según las condiciones del tráfico. Ha habido veces que hemos encontrado algunas retenciones en la entrada a Sevilla y tal, y hemos ido adaptando la velocidad. Pero normalmente como media de 120-130 kilómetros hora. En la salida del aeropuerto de Sevilla hemos tenido que coger por el centro de Sevilla porque la S30, la que redondea todo Sevilla por el sur hacia para coger la carretera hacia Huelva, hacia Portugal, había unas retenciones de 6 kilómetros. Entonces el GPS me ha mandado directamente por el centro de Sevilla. Entonces, claro, el consumo ahí ha bajado bastante. Después veremos que cuando hemos llegado a Portugal, al Algarve, hemos estado cerca de Tavira, en una casita enfrente de la playa, no justamente enfrente, pero sí a 2 minutos andando, con muy buen precio y bueno, lo hemos alquilado por Airbnb. Y la verdad que nos ha gustado bastante la casita y ahora veréis la sorpresita que teníamos en la casa. Sorpresita bastante agradable que mostraremos más hacia adelante. La verdad que el trayecto ha sido bastante cómodo. Hemos tardado sobre unas 4 horas porque por las paradas y tal. Y la verdad que después preguntando a mis padres que iban, bueno, a mi madre y mi pareja que iban en el asiento de detrás, me han dicho que iban bastante cómodo, que era bastante amplio y tal. Y mira que me parecía al principio de que los asientos de atrás iban a ser un poco estrechos. Sobre el maletero, la verdad que nos ha cabido todo. Hemos llevado una maleta de mano cada uno y varias mochilas, sillas de playa, sombrillas y tal. Y la verdad que ha sido una sorpresa. Pensaba que iban a caber menos cosas y que íbamos a ir más justo de maletero con el equipaje. Así que para unas vacaciones y tal, yo creo que el maletero va bastante bien de dimensiones. Ya para más tiempo, para irnos 2-3 semanas, yo creo que nos quedaríamos cortos. Pero bueno, es cuestión de ir adaptándose a las situaciones y tal. También comentar de que el maletero de adelante lo lleva prácticamente vacío. Solo lleva los cargadores y una arrocera. La verdad que han sido 3 días bastante buenos, de buen tiempo y tal. De relax, de, de descansar para, para hacer la vuelta a Andorra más tranquilito y la vuelta al trabajo. Un dato que me ha llamado la atención, los cargadores que hemos visto en Portugal, como veis en la imagen, ya estamos en Portugal. Los cargadores que he visto en Portugal, en el Lidl, en centros comerciales y tal, he visto nada más que 2 o 3, tampoco me he estado fijando mucho. La verdad que me ha extrañado porque van por minutos en vez de por kilovatios. Eso es una putada porque había cargadores que iban a 22 kilovatios, 50 kilovatios, pero claro, mi coche solo carga 11. Entonces ahí estamos desaprovechando velocidad de carga y pagando lo mismo que si estuviéramos cargando al tope, o sea, a 50 kilovatios o 22 kilovatios. Como veis, hemos parado a la derecha para registrar en el sistema de peajes de Portugal, pero después me he acordado de que un amigo me comentó de que la carretera del Algarve ya era gratuita, que la habían puesto gratuita, creo que era desde 2025. Entonces, bueno, hemos seguido hacia adelante y hemos llegado a Tavira. Bueno, un pueblecito antes de Tavira. Ahora cuando lleguemos a Tavira vamos a ver los consumos y la autonomía,
que hemos hecho durante este trayecto. Creo que han sido unos 350 kilómetros aproximadamente. Recordemos que 4 personas, 4 adultos y maletero lleno. Y aquí tenemos los consumos: 14,9 en 361 kilómetros. 4 horitas hemos tardado exactamente. Y una media de 90 kilómetros por hora. Pues recordad que hemos tenido retenciones y tal. Como veis, ahí al lado de la playita. Y esta es la sorpresita que me he encontrado. Hemos aparcado dentro. Y el cargador llegaba a un chuco que había ahí dentro de la habitación. Me he llevado el cargador Mercedes, que está limitado a 1,6, así que hemos estado cargando todo el viaje con el chuco. No hemos usado cargadores. Y ahí vemos una imagen de la playita que teníamos enfrente. Y después de unos 3 días volvemos para España, maletero a tope, entre lo que llevábamos y las compras que hemos hecho, hasta arriba vamos. Ahí vemos los cargadores y las roceras. Después, esto es en un centro comercial, después las compras del centro comercial las pusimos ahí. Hacemos reset. Ponemos el GPS, 3 horas 47 minutos. Y carretera. Aquí el trayecto lo vamos a hacer del tirón. No vamos a parar a comprar nada, ni tenemos que dejar a nadie en el aeropuerto. Vamos directamente desde Tavira, que es donde hemos estado comiendo hoy, hacia Algeciras, que son unos 360-350 kilómetros. Todo directo, sin paradas. El coche, cuando hemos empezado la ruta de vuelta, me marcaba que tenía un 73% de batería y que íbamos a llegar con un 14% de batería. Aquí estamos viendo la salida, cruzando el puente del Guadiana, que es lo que separa a Portugal de España. Y aquí cuando pasemos, en el lado de Portugal está San Antonio y San Antonio de Villarreal, creo que se llama, y en el lado de Huelva está Isla Cristina, creo que era. Y Ayamonte creo que también está por ahí. Y aquí cuando terminamos de cruzar el puente ya estamos en España. Prácticamente desde la casa hasta aquí eran unos 20 kilómetros máximo. Y lo que os iba comentando de que habíamos salido con un 73% de batería. Y la ruta me marcaba que llegaríamos con un 14. Se fue moviendo entre un 13 y un 14. Y bueno, como mi padre me pidió ir al baño, ya aproveché. Y justo en esa estación de servicio había unos cargadores Ionity. Y como justo por la mañana había comprado la suscripción de Mercedes por un mes más de la tarifa M, he cambiado de la tarifa L, que estaba que tenía los 3 meses gratuitos, a la tarifa M, así que hemos hecho la paradita y he cargado un 10%, creo que he cargado. Vamos, a lo que he cargado ha sido el tiempo de mi padre ha ido al baño. Tiempo del baño son 2-3 minutos. Creo que ha cargado unos 175 kilovatios por hora. Y después de la carga, directos para Algeciras. Y como veis, está la estación de servicio Mueve. Y detrás de la estación de servicio están los cargadores Ionity. Esto creo que se llama estación de servicio de Trigueros o algo así, creo que se llamaba. Como veis, esta estación de servicio está mejor que las que hemos estado yendo de Andorra a Algeciras. Esto sí tiene cafetería, tiene baño, tiene todo. Y aquí lo que me ha llamado la atención de esta estación de servicio es de que tiene 2 cargadores, pero parece como que están montando más cargadores y que van a tener 6 en total. Aquí dejo el coche un poquito cruzado, pero es que los demás sitios son para carga y no había coches cargando ni había cargadores. Están en ello, están montándolos. Esto es llegando ya a Sevilla, el puente que cruza el Guadalquivir, que aquí la verdad que hemos cogido bastante atasco. Era un viernes sobre 6:30 de la tarde. Este vídeo yo creo que lo voy a poder publicar
mañana sábado. Y esto era viernes 6:30 de la tarde, donde los sevillanos un viernes en junio se van directo a la playa. Ya hemos encontrado atascos en la carretera en el sentido contrario al que nosotros íbamos, que iban para Huelva, para las playas de Huelva. Y aquí, bueno, como nosotros vamos para Algeciras, tenemos que coger la carretera de Sevilla a Cádiz. Y también había atascos. La verdad que hemos estado 15-20 minutillos parados. Eso también afecta. Aquí, por ejemplo, estamos parados en el puente, esperando que teníamos que coger la salida de la derecha, que era para la carretera hacia Cádiz. Esto al final también, estos parones también afectan después en la media de los kilómetros por hora que hemos estado haciendo durante el camino. O sea, al final baja con estos parones y tal. Por eso que aunque vosotros después veáis que son 90 kilómetros por hora y tal, yo ya os comento de que en autovía sin parones prácticamente he ido a 125 o 130. La verdad que le he pisado un poquito más que en la ida cuando veníamos de Andorra a Algeciras. Y bueno, ahí vamos mostrando. Este vídeo lo estoy grabando con la voz en off. Eso significa de que he grabado el vídeo sin sonido y le estoy poniendo la voz a posteriori. Esto lo estaba haciendo porque empecé a grabarlo con voz y había mucho ruido, mis padres hablando y tal. Y entonces he preferido hacerlo con la voz en off. Después en el viaje de vuelta que vamos a hacer, hoy ahora mismo ya es sábado, 1:30 de la madrugada, queda media hora para que juegue España con Uruguay. Y el viaje de vuelta lo vamos a hacer el domingo, que saldremos de aquí de Algeciras sobre las 6 de la mañana. Vamos a hacer el camino directo, sin hacer noche, sin nada, y solo vamos a cargar en cargadores Ionity. De ahí lo de la suscripción de Mercedes, y vamos a enseñaros las estaciones de servicio que hay desde Algeciras hasta Andorra y en cuál vamos a parar, y también vamos a mostrar un poquito las estaciones de servicio, cuáles tienen baños, cuáles tienen cafeterías y tal, aunque eso lo podéis encontrar en la aplicación de Ionity. Nosotros vamos a mostraroslo un poquito también en el vídeo, para hacer así el vídeo un poquito diferente a lo que fue la ida, ¿no? Bueno, aparte de hacer esta ruta, tenemos más rutas ya planeadas. Después estaremos una semanita en Francia, en el Périgord, que está sobre el centro de Francia, entre París y Toulouse, más o menos, unas 4 horitas y media de Andorra. Y estaremos una semanita allí, que será a mediados finales de Francia. La grabaremos también, enseñaremos también el Périgord. Y tenemos muchas cositas aquí programadas ya. En septiembre, bueno, aquí como veis, tenemos otro atasco más. Esto es el atasco que os comentaba. Ahí se ve, todo en amarillo. Después se ponía en rojo. Y este es el atasco que os comentaba de la salida de Sevilla hacia el sur, hacia Cádiz. La A4 creo que es. Y bueno, lo que os comentaba de que se vienen muchas cosas chulas. En septiembre teníamos pensado un viaje a Croacia en coche de 5.000 kilómetros, que estamos pensando en cambiarlo por hacer una ruta por Portugal, enseñando los cargadores, cuáles son por minutos, cuáles son por kilovatios y un poquito de todo, ¿no? Así que bueno, si os gusta lo que estamos haciendo y tal, suscribiros, que eso nos ayuda bastante. Que contra más suscriptores tengamos, más ganas nos dan de hacer cositas nuevas, cositas chulas. Y bueno, también tenemos previsto hacer un test de autonomía entre el Tesla Model 3 con el Mercedes CLA 250 Plus. Mismo trayecto, misma velocidad, y comparamos los consumos. No voy a hacer trayectos distintos y tal. Yo qué sé, si por ejemplo hacemos Barcelona-Tarragona, pues hago primero Barcelona-Tarragona ida y vuelta con uno y después cambio de coche y hago la ida y vuelta con el otro a la misma velocidad y todo igual, para que intentar que sea lo más parecido posible. Aquí ya estamos llegando a Jerez, donde hacemos el cambio de carretera. Cogemos la carretera de la que era antiguamente la ruta del Toro, que va desde Jerez hasta Los Barrios. Y bueno, al final de este vídeo volveremos a mostrar los consumos. Como visteis, hicimos un reset. Antes de empezar este vídeo hicimos el reset.
porque para cortar básicamente los trayectos cortos que hemos hecho durante los días que hemos estado en Portugal. Hemos estado en San Antonio de Villarreal, ¿no? Villarreal de San Antonio, comprando toallas, comprando sábanas, típico de allí. Y después, bueno, hemos estado en Tavira. Y bueno, también hemos dejado sitios para cuando volvamos en septiembre, octubre. Que bueno, todavía no lo hemos decidido, pero ya al 90% iremos a Portugal. Teníamos pensado Croacia, como decíamos, pero vamos a cambiarlo por Portugal, que yo creo que pueden salir cositas muy chulas. Podríamos hacer alguna serie o así. Y bueno, ya hemos llegado, aquí como veis, 14.5, 4 horitas, 360 kilómetros y 89 kilómetros por hora. Tener en cuenta las retenciones que hemos tenido y un 24% de batería. Recordad que hemos cargado un 10%. Y bueno, eso es todo. Espero que os suscribáis en el canal, espero que os haya gustado. Escribidme comentarios con cómo os ha parecido el vídeo. Y aquí os muestro también una foto del cargador de Lidl, creo que era Villafranca de San Antonio, ¿no? Villarreal de San Antonio. Cómo se carga por tiempo, ¿no? Por minuto.